Buongiorno, benvenuti a questo incontro, il secondo incontro dell'intergruppo promosso insieme. Bienvenidos al encuentro promovido por el Intergrupo por la Subsidiariedad. Sigue al de ayer, al encuentro de ayer que trató de los diputados de diferentes partidos en el Parlamento italiano. Presento al grupo de hoy, empezando por el honorable Luigi Maratin, que encontráis a mi derecha, el honorable Speranza, la presidente Bárbara Saltamartín, presidente de la 10ª comisión, vicepresidente Saltamartín, y después veréis al lado del presidente para la subsidiariedad, Vittadini, a uno de los diputados que está presente ayer en el encuentro que acabamos de citar. Como he recordado, en este encuentro que sigue al de ayer, para quien estuviera presente ayer, ha tenido la ocasión, ayer ya, tener las ocasiones de la reproposición, vuelta a proponer del manifiesto de la subsidiariedad. Uno de los promotores fue el honorable Maurizio Lupi, que agradezco y saludo desde aquí por haber vuelto a proponer y haber puesto de nuevo en funcionamiento el intergrupo. Y ahora este grupo, que tiene más de 200 parlamentarios que se han unido y han publicado el manifiesto, que se han redactado para explicar las razones de este trabajo transversal interparlamentario, como dice su propio nombre, apareció en el Corriere della Sera, en el periódico, este manifiesto, y que toma inicio desde la consideración que en un mundo globalizado como el nuestro no hay islas. Un país no puede ser una isla, mucho menos el nuestro, Italia, y que por tanto no puede solamente asistir pasivamente a lo que está ocurriendo a nivel económico, o lo que es lo mismo, países que en su día eran países en vía de desarrollo y que hoy legítimamente están creciendo, absorben recursos, ocupan espacios, producen riquezas, y no podemos ocuparnos solo de algunos de estos países más desarrollados. Por otro lado, hay también, ¿cómo podríamos decir?, consideraciones que estos parlamentarios han escrito dentro de este documento, que se refieren a crisis estructurales que ha habido en la última década. Una sobre todo, si os invito a buscar el documento, que es público y accesible a todos. Una debilidad, ayer el subsecretario Giorgetti hablaba de esclerosis de los cuerpos intermedios, de estas agregaciones, de estas realidades, sindicatos, asociaciones de empresarios y etcétera, que en la última década han contribuido a saldar la sociedad y han contribuido a la prosperidad y al éxito de nuestro país, y no solo en nuestro país, pero que a día de hoy ya no son este vínculo de unión, ya no son este pegamento, y ahora se convierten en una dificultad. El intergrupo ha señalado algunos temas que parten de esta posición subsidiaria, entre otros uno que es el objeto del encuentro de hoy, que es el sur de Italia. Los demás os los cito, son la empresa, la emergencia educativa. Ayer se habló de la empresa, el subsecretario habló y también otros participantes. Un acento sobre el nuevo sistema del bienestar, la necesidad de volver a plantearse las instituciones políticas. Entrando en el tema que nos ocupa hoy, es decir, el sur, ¿qué futuro
podemos esperar para el sur, antes de dar la palabra al presidente Vittadini, que para su introducción se centrará en el libreto que ha publicado la Fundación para la Subsidiariedad este año, y que junto a otros exponentes del mundo académico y político, yo subrayo que el presidente Vittadini, y él lo dirá mejor, lo precisará y se explayará en ello, se requiere un cambio de punto de vista en lo que se refiere al sur. No hay que mirarlo ya como un área periférica, sino como el centro de un nuevo sistema global. Repito, con respecto a lo que he dicho ya antes, se requiere un cambio de método. Ayer se dijo por varios ponentes y sobre todo por el subsecretario Giorgetti que se requiere un sistema diferenciado a nivel regional, y aquí probablemente el estudio sobre el que hablamos habla de que se requeriría un debate particular sobre sobre la puntualización del federalismo fiscal, un tipo de federalismo cultural, un regionalismo diferenciado, aparte por diferencias culturales, también un tema por el cual hemos invitado al presidente de CONAI, un hilo conductor que es por la temática que está emergiendo como clave de desarrollo, que es el tema de la sostenibilidad. En estos últimos años, en esta última década podríamos decir, se ha convertido en un punto fundamental para muchas empresas que podría, conjunto con el principio de subsidiariedad, dar un impulso a esta recuperación del sur. Daré paso ahora a Giorgio Vittadini, que nos hablará sobre lo que he presentado antes. Entonces, empieza el profesor Vittadini. Empezamos con algunas diapositivas que ha preparado. Esta presentación saca a la luz la emergencia del sur, pero al mismo tiempo la gran posibilidad de situaciones que se están verificando y que nos plantean posibilidades de cambio. Un primer nivel, la crisis demográfica. Vemos ante todo que la población residente en el sur, a día de hoy, y también la prevista para dentro de 20 años. Vemos una disminución demográfica que llega hasta 1,5 millones de personas menos, que quiere decir también un envejecimiento de la población, y quiere decir también, conforme vamos yendo adelante en el tiempo, podéis observar una disminución de hasta 5 millones de personas en 5 millones y un aumento de la edad media de 43 a 52 años, a 51 años, perdón. Es una crisis demográfica, una crisis económica también, porque menos gente trabaja, menos gente puede mantener a personas ancianas, menos gente cotiza, menos gente que puede invertir, falta de ahorro y empobrecimiento, en resumidas cuentas. Esto habla ya de una condición pesada de crisis vertical. El segundo elemento a tener en cuenta para el sur es el empobrecimiento del capital humano. Sabéis que ha entrado en vigor la valoración de los colegios a nivel internacional y también nacional. Primero se pobró con el sistema Invalsi y por desgracia nosotros tenemos como rendimientos cualitativos que encuentran en el sur valores inferiores a los del centro y el norte de la media OCDE. Esto se muestra en el informe PISA. El porcentaje de jóvenes que abandonan los estudios, como podéis observar, es mayor al sur que al norte, 18/13. Menos jóvenes con instrucción universitaria y también un porcentaje de licenciados aún menor, uno de los menores en Italia. La falta de la clase dirigente, menos cantidad de personas instruidas y menos personas
que hacen economía, porque menos instrucción, menos formación, menos educación conlleva menos economía. Y esto nos lleva a un nuevo fenómeno que tiene ya una relevancia estadística: migración interna. Milán, que antes no lo era o ahora ya es una gran ciudad fuera del centro, y muchas personas emigran desde el sur hasta el norte, no porque sean menores o mejores, sino porque tienen una gran tradición y con gran temor en el sur de perder el trabajo y perder la formación, estudian en el norte, y eso conlleva un menor desarrollo en el sur. Tercer elemento importante, la pobreza, el taso de pobreza absoluta y la tasa de pobreza relativa, y nos indican que son superiores en el sur que no en el norte. A nivel territorial, observamos, como podríamos decir, que aumentan las periferias de las áreas metropolitanas con ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, y que disminuyen los ayuntamientos centrales de las áreas metropolitanas. En pequeño, esto se verifica también en el sur. El tema de la ocupación, del trabajo, el 44,8% es menor en el centro que en el centro y que en el norte de Italia, una tasa de desocupación, una tasa de desempleo más alta en el sur. Con lo que se refiere al empobrecimiento del capital humano y con la inmigración, observamos la situación juvenil. La tasa de desempleo juvenil es aún mayor, y esta es la situación en la que nos encontramos. Emergencia para los jóvenes, un mayor abandono, 1.800.000 ninis que ni trabajan ni estudian, y que comparten con uno de sus padres o con ambos el mismo techo. No se separan, no se emancipan. Dicho esto, uno podría echarse las manos a la cabeza y decir: estamos desesperados. Aquí se ve la diferenciación territorial en el mapa de Coropletas. Hay zonas más oscuras que están mejor situadas: Abruzzo, Puglia, ciertas zonas de Sicilia. Las más claras están en peor situación. En este punto, ¿qué podemos hacer? Se trata de una crisis vertical si no ponemos soluciones radicales. Más allá de una situación radical en el breve periodo, lo hemos llamado Proyecto Federico II como hipótesis de intervención posible. Esto significa la idea del sur como centro mediterráneo. Federico II es el emperador que nació en Jesi y que trajo la capital del imperio a Palermo. Intuí entonces que esa era el área central de Europa, el área en el que se encontraban los musulmanes y los cristianos, y por lo tanto un área que podía tener una importancia enorme. Miren dónde está nuestro sur. Está perfectamente en el centro geográficamente de una zona de países en el que la tasa demográfica es tal por la que el 50% de la población tiene menos de 30 años. Son todos países que desean desarrollarse, y por lo tanto el intercambio que tenemos con estos países es mucho mayor que el que tenemos con el norte. Estos son países desarrollados que ahora son puntos centrales. Luego hay un hecho extraño. En esta recuperación económica pequeña de estos años se ha dado más en el sur que en el norte. Exportaciones, demanda interna, PIB, aumento de las exportaciones. ¿Por qué? Este pequeño signo puede llegar a ser estructural. ¿Cómo? Pues yo lo decía ahora.
lo que decía ayer, por ejemplo, el diputado Romeo hablando de la subsidiariedad vertical, o lo que dijo Del Río, la ministra Gelmini, todos podemos pensar en una Italia unida en la que el norte dialoga con la mente de Europa, con la mitad de Europa, pero el sur encuentra su cualidad en esta situación. ¿Y por qué razones? Bueno, hay un hecho que se conoce y no se conoce, muchos no lo conocen, y es que en los últimos años se ha ampliado el canal de Suez. Por lo tanto, las grandes embarcaciones, naves, pueden entrar en el Mediterráneo. Entonces, puede volver a ser un punto estratégico central. Pueden llegar por el Mediterráneo, y esto lo están entendiendo los alemanes, que a través de toda la cuestión de Grecia tienen en sus manos los puertos griegos, así como se desea ser decisivos en Trieste, porque con menos costes y más mercancías puedes llegar todas las mercancías del lejano oriente, que se está ahora industrializando mucho, al norte de Europa, porque lo puedes traer en tren, claramente. O sea, los trenes sirven porque llegas a los puertos con la mercancía por mar, pero luego necesitas los trenes para hacer llegar las mercancías. Esto significa que el sur puede llegar a ser central desde el punto de vista del comercio. Este es el primer tema, puertos e infraestructuras. Luego, el tema de la energía. Conocéis la polémica sobre la alta velocidad, la TAP que ha habido en Italia, pero el sur podría también ser un punto central por los oleoductos, por los gasificadores, por la energía eólica y la energía fotovoltaica, porque hay muchísimo sol. Podemos aprovecharlo para energías alternativas. Están proliferando pequeñas empresas que trabajan en este campo y es una gran ocasión que hay que estructurar. Tercer tema, universidades del sur. Yo lo he dicho muchas veces, si fuese ministro de Educación, digo algo escandaloso, invertiría pagando becas y alojamiento a todos los estudiantes del norte de África para que estudiaran en las universidades del sur. Porque si estos vienen a estudiar en Italia, en el sur de Italia, en lugar de irse a Londres o en París, pues se vinculan a Italia, y tenemos universidades como Palermo, como Nápoles, como Lecce, Catania. Tenemos universidades en el sur muy antiguas y con profesores enormemente valiosos. Podemos ser formadores de las personas del área mediterránea. Esto no son inversiones que sería tirar el dinero, es favorecer nuestras universidades en el sur. Tenemos que convertirnos en países que atraemos personas del extranjero, y difícilmente hoy los alemanes o los anglófonos, los anglosajones, vienen a estudiar en Italia. Por eso podríamos aprovechar las universidades del sur para atraer a los estudiantes de la zona del Mediterráneo. Cuarto tema, la agricultura de calidad. Pongo un ejemplo, el Nero d'Avola, un vino de Sicilia. Antes de la crisis del etanol era un vino de mesa, pero como nadie lo compraba, inventaron el vino de calidad. Y presentando este informe he descubierto consorcios de personas que producen cítricos de gran o el azufre o la regaliz. Por lo tanto, hay una posibilidad de agricultura de calidad que tiene condiciones naturales ya muy favorables
y podía transformar las culturas extensivas para hacer estas producciones de calidad que podrían exportarse a todo el mundo. Aquí habría que recalificar también todos los bosques. Sabéis, por ejemplo, en América son una enorme fuente de renta. Turismo de calidad. Decidme otro lugar en el mundo donde hay un mar estupendo, montañas bellísimas, la Mayela, el Gran Sasso en la zona central. Tenemos arte en América, la arqueología empieza en el siglo XVII. Nosotros tenemos arte desde los fenicios, ves, arte de barroco, arte de todas las épocas. Tenemos la cocina, tenemos la tradición, la cocina típica del lugar. Podríamos tener el mejor turismo del mundo en esta zona, pero aquí también hacen falta infraestructuras, como decía un operador turístico calabrés, que decía que ha hecho una convención con camareros que saben, un centro de formación de camareros que saben inglés, porque esto favorece el turismo extranjero. Entonces, ¿por qué tenemos que conformarnos con el turismo pobre? Podemos también atraer el turismo de gran calidad, de franja alta, porque nadie tiene todos estos recursos naturales. Luego, las redes de pequeñas y medias empresas. El gran proyecto de la ley de Vito, que todavía hoy hay realidades que han sobrevivido después de 30, 40 años. Hoy que el umbral de entrada en la empresa ha bajado muchísimo porque la dimensión de la empresa ya no es un factor que bloquea el desarrollo. Hay empresas pequeñas o medias de alto valor calitativo. Favorecer las start-up en gente que utilice Internet para estar conectado con el mundo entero, aprovechando todas las calidades que ya existen. Uno de los factores importantes es la digitalización, como nos decía Piacentini el primer día, porque sin Internet no nos movemos nadie. Y luego el punto de la natalidad. Por ejemplo, en este informe hemos descubierto que tenemos que ayudar a las personas que quieren formar una familia. Para nosotros hablar de familia, y esto estamos todos de acuerdo, significa sostener económicamente la familia en la fase prenatal y neonatal. Es verdad que hacemos una familia si nos queremos, pero también cuenta lo que podemos ofrecer, ¿no? Las condiciones económicas. Luego, fondos estructurales que hoy no se utilizan. Utilizamos el menos del 5% de los fondos estructurales europeos por una incapacidad organizativa. Hablaba con un consejero sardo que me lo contaba. Tenemos un montón de dinero que si nos ponemos de acuerdo podemos utilizar si hubiera un pacto para el desarrollo de todas las fuerzas políticas para hacer todos estos proyectos. Hay que hacer intervenciones a breve plazo para ayudar la pobreza, pero sí que tiene que haber también un pacto, como lo hubo en los años 50, en el que el Partido Comunista y la democracia cristiana estaban súper divididos, pero se unieron para ayudar el crecimiento económico. Por lo tanto, ahora que estamos en un momento de gran crisis, hay que ponerse de acuerdo, actores públicos y privados, colaborar lo público, las empresas privadas con las públicas, que es verdad, hay que evitar el clientelismo, pero hay que favorecer una colaboración.
administraciones regionales, universidades, redes de empresa, este método de la colaboración, porque con un objetivo común se encuentra la manera de colaborar y nuestro objetivo es que el sur salga del subdesarrollo en el que está. Todos hemos deprecado la caja del sur, pero funcionaba esta caja del sur. Luego saltó por los aires, pero funcionaba cuando había un acuerdo entre empresas públicas y empresas privadas. Por lo tanto, no siempre fue el punto en el que se construían empresas que no funcionaban, como en la Mezzia Termi, que se hizo una inversión de miles de millones y que cerró porque tenían que producir algo que luego se descubrió que era cancerígeno. Pero cuando se construían juntos, se iba adelante. Hay que hacer este pacto para el desarrollo, que viene mucho antes que las divisiones políticas, y esto es un punto fundamental de nuestro país. Gracias, profesor Vittadini, cuya intervención me da la posibilidad de hablar del papel que tendrá la Fundación para la Subsidiariedad en la colaboración de sostén al intergrupo a favor de la subsidiariedad, porque en este caso hay uno de los puntos fundamentales que el intergrupo ha visto, es el sur. La convergencia común ha mostrado que este es uno de los grandes temas de la relación del intergrupo este año. Uno de los temas que haremos como intergrupo de subsidiariedad que encuentra sostén por parte de la Fundación para la Subsidiariedad para dar sostén técnico en factibilidad técnica e ideas. Hay muchísimos puntos que ha tocado el profesor Vittadini. Subrayo simplemente que en la exposición que ha hecho, que sin duda hay muchos datos económicos, hay también datos prácticos muy importantes, hay un reclamo muy importante al título del meeting, pues él ha hecho referencia muchas veces a esta colaboración, a este volver a empezar. Impresionante la mención que ha hecho a los jóvenes, partir de la educación. Ha emergido mucho, ha surgido mucho. Ayer también, en los encuentros del intergrupo de ayer, ha hablado de la caja del sur, del mediodía, el volver al pasado como operación virtuosa, la interacción virtuosa entre el público y el privado. Y también, por tanto, esto, si es posible, junto a los temas a tratar, si queréis afrontarlos en vuestras intervenciones, también es algo que podéis tener a tener en cuenta en vuestras exposiciones. Recuerdo uno de los puntos que en su intervención el honorable Tocafondi ha introducido cuando hablando de la política electoral, de la pasión, uno de los motores de la política. Dice que la pasión es como es la gasolina de la política. Hablar con pasión es el motor de un proyecto económico, de reinicio para el sur. Hay que partir del verdadero deseo de cada uno, que no es la voluntad, el deseo de aniquilar al otro, sino de colaborar para un bien común. Por tanto, agradezco al honorable Maratín y le doy la palabra, que si no me he equivocado, junto con su partido, el Partido Democrático, en ello, y junto con el honorable Esperanza, que hablará después, tendrán una ocasión de llevar a cabo estas ideas. Por tanto, le agradezco su presencia aquí y le doy la palabra. Gracias, muchas gracias. Para hablar de esta cuestión fundamental es difícil no decir algo que ya haya sido dicho antes sobre el sur. Y yo me acuerdo de uno de mis primeros contactos con la política como niño y escuchaba repetidas veces: el sur se convertirá en la plataforma del Mediterráneo. Yo, desde que era pequeño, pensaba que
se refería a una plataforma de saltos para zambullirse y, sin embargo, han pasado unas pocas décadas desde que yo era niño y aún seguimos encontrando en todos los programas de las fuerzas políticas el concepto del sur como plataforma del Mediterráneo, sin que en realidad políticas concretas lleven a cabo esta proposición, o más bien que ninguna se ha llevado a cabo realmente, ¿no? Me gustaría hablar del sur, que no es una historia de fracaso concreto, sino como ha dicho brevemente por el presidente de la Fundación para Subsidiariedad, no se trata de aislamiento. Y esto muestra muchas veces la pregunta de cómo se sale de esto, porque si no se trata de experiencias aisladas, sino de un sistema, nos hace preguntarnos cómo hacerlo y qué hacer, porque se ha intentado durante décadas. Yo me gustaría concentrarme sobre una cosa principalmente, y sobre lo que diré no se trata de dinero público. Es una posición bastante heterodoxa. Estoy convencido de que casi ningún problema de la Italia no se resuelva echando encima gran cantidad de dinero público. Yo sigo un gran libro creo que se llama Antonio Men, un cronista de el periódico El Mattino, que se llama Si Steve Jobs hubiera nacido en Nápoles, y es una historia imaginaria de dos jóvenes de Nápoles que hubieran fundado Apple en Nápoles, y como este proyecto falla por una serie de problemas, ninguno de ellos se trata de gasto mayor o menor del dinero público. No creo que el porcentaje sea el 5%, pero sí parte de los fondos estructurales europeos no se gastan efectivamente. Por tanto, quien nos habla está muy convencido de manera heterodoxa de que ninguno de los problemas de nuestro futuro se trate con el que se gasta poco dinero público, sino que se gasta mal. Y este fracaso está vinculado al hecho de que si esta república fuera capaz de mirarse al espejo, debería entender cómo en los últimos 25 años la que viene definida como Segunda República cambia la república sin cambiar constitución. Es un fallo, es un fracaso en los últimos 25 años y es el fracaso de la governance, capacidad de gobernación pública. Hay muchísimas políticas que llevar a cabo que pueden implicar o no gasto público, pero que al final caminan sobre dos piernas que son, uno, la governance pública, las instituciones que gobiernan en el territorio, y dos, la clase dirigente que se encuentra dentro de estas instituciones. Y si nosotros estuviéramos realmente dentro de esta república y miráramos 25 años atrás, veríamos dos grandes fallos. Yo decía uno ayer en la televisión a un exponente de 5 Stelle, entonces me estáis diciendo que habéis gobernado mal, ¿no? Porque les pertenece al Partido Democrático, que ha gobernado previamente, ¿no? Un fallo en el interiorizar el paso cultural de Estado gestor a Estado regulador. Siempre lo hemos dicho. Es un eslogan de los últimos 30 años, no hemos interiorizado verdaderamente ese paso. Y es allí que el gran punto del debate, ¿no? El Estado, cuando ha pasado de gestor a regulador, nunca ha metabolizado ese paso en términos de competencias a desarrollar, ¿no? En competencia pública. Pero lo que me concentraré es otro fallo público, es el no haber creado un sistema de governance pública, si queréis, federalismo eficiente. Durante los últimos 25 años el federalismo se encuentra en todo debate público y desde entonces no ha habido ningún exponente derecha, izquierda, medio que no haya dicho, haya prometido que cambiaría. Se han llenado las bocas, se han llenado salas de aplausos con términos como federal. Nosotros podemos y debemos decir que este proyecto ha sido un fracaso, porque este proyecto no se ha llevado a cabo. Ha sido un fracaso en la creación de un sistema federal. No se ha creado un sistema federal, o se ha creado de forma confusa, coja, que son errores continuos, y esto se encuentra a derecha y a izquierda. Leyendo el título quinto de la ley delega bajo un gobierno de centro derecha, y los decretos actuativos de una reforma en 2010 no han sido capaces. ¿Por qué hemos construido un sistema
diría governance pública, no federal, que los niveles del gobierno de esta república no están juntos. ¿Y qué hacen? ¿Por qué nos hemos equivocado? ¿Por qué no hemos llevado a cabo de manera justa este cambio? Bien, hemos fracasado al entender y llevar a cabo la idea que un verdadero federalismo, y cuando digo federalismo pienso en cómo están juntos las instituciones del sistema de la República Italiana. No hemos entendido autonomía y responsabilidad. Los autonomistas no quieren ser responsables y los responsables no quieren ser autonomistas. Hemos interpretado erróneamente el significado de estas palabras. Hemos pensado que federalismo quiere decir te doy todas las materias posibles descentrándolas, porque mirad que el concepto de subsidiariedad cambia, no solo a lo largo del tiempo, sino también cambia en función de las dimensiones del mercado. ¿Por qué funcionaba la caja para el sur en los años 60? Porque era una época económica completamente diferente. Entonces, porque era Italia, un país que salía de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente agrícola, y tenía que desarrollar los niveles de desarrollo y que ahora están llevando a cabo otros países en vía de desarrollo. Y entonces, por tanto, después del milagro económico en Italia, se ha roto algo al final de los años 60. Hemos cubierto lo que hemos roto en los años 70 con la devaluación de la moneda. Hemos usado en los años 80 la deuda pública. Cuando ya no hemos podido usarlo más adelante, ya la actividad ha dejado de crecer. La actividad económica ha dejado de crecer porque ya no teníamos recursos. La subsidiariedad, decía, ¿qué puede hacer un nivel de gobierno descentralizado mejor que un nivel de un gobierno superior, más estatal? Algunas situaciones del mercado, algunas políticas como las ambientales siempre se han hecho mejor a nivel central por obvias razones, por externalidades que producían, pero otras políticas con la ampliación del nivel del mercado, y esto ha sido un shock que nunca hemos digerido en este país. A mediados de los 90, cuando el mercado se hace global, la globalización, no hemos entendido que nuestros comportamientos tenían que cambiar antes que nuestra forma de hacer empresa, de ocuparnos de la banca, administración pública, escuela, universidad, política. No habíamos entendido, habíamos pensado que era algo que tenía que pasar, y la mayor parte de las ofertas políticas a lo largo y ancho del mundo y a lo largo del país nos muestran que este cambio nunca se ha dado, y en realidad nunca veo que te tienes que adaptar a un mundo global. O si es verdad, yo te protejo, decía el Estado. Te protejo en el sentido de que te aíslo de esa necesidad de cambio. Nadie dice que ese cambio no solo es necesario, sino también es una ocasión de mejora si somos capaces de dirigirlo, somos capaces de controlarlo y dejarnos influir por esta necesidad. Las políticas de trabajo, políticas industriales, podía ser sensato en el mundo de entonces dejar que la gestione el nivel más cercano posible. Ahora ya no, porque las interconexiones de nuestra economía, los sistemas, el sistema productivo a día de hoy muestra que algunas materias es mejor hacerlas a nivel central que no local. Pero esto nos hace menos federales, pregunta. No, porque un sistema federal eficaz, de un sistema de gobernanza pública, no dice cuanto más doy a la región, mejor estás. Y también en esta región, aquí, porque he vivido la mayor parte de mi vida en Ferrara, aunque haya nacido en el sur, no es que nos baste con lo que viene en el artículo 116, el nacionalismo diferenciado, en el artículo 116 de la Constitución. No creo que un nuevo federalismo, quiere decir que sobre 15 regiones, 13, como ahora, han pedido cada uno por su cuenta para gestionarse cada uno sus cosas como quiere. No se trata de esto, en nivel federalismo ordenado que personalmente sueño yo. Y entonces, ¿en qué consiste un federalismo? En el que vayan conjuntamente autonomía y responsabilidad. Yo te cedo pocas materias, ese es el concepto de subsidiariedad que ha cambiado a lo largo del tiempo, para adaptarse a las dimensiones del mercado, y en estas cuestiones que te delego eres responsable única y exclusivamente. Todo no es casualidad si la palabra accountability no se puede traducir, se requieren 3 palabras. El sistema capability, capacidad. Yo te tengo que delegar las materias que necesitas. Te doy los instrumentos fiscales sobre los que tú tienes plena soberanía, y de esa manera, de esta forma,
cada impuesto tiene una parte que va al impuesto, un poco de aquí, un poco de allá. Yo soy a favor de un sistema en el que cada alcalde tenga un instrumento fiscal sobre el que pueda hacer lo que quiera, tenga 4 o 5 competencias pero exclusivas sobre ese fragmento, de forma que sea él y solo él el responsable de lo que hace, él el responsable de haber el hecho de que Antonio haga un nuevo libro o no, sobre lo que pasaría sobre Antonio Menna haya hecho el libro sobre qué habría pasado si Steve Jobs hubiera nacido en Nápoles o no. No nos encontramos en esta situación, porque cuando yo os hablo como expresidente de la comisión, hemos llevado al 45% el estándar. Sobre esto, la respuesta que teníamos por parte de los ayuntamientos del sur y del norte no era, es un instrumento justo para distribuir. La respuesta es, era un instrumento justo, un instrumento adecuado si al final tengo más dinero que antes. Pero no es así, hemos fracasado al conjugar autonomía con responsabilidad, porque cuando un ayuntamiento va en déficit, no es que se trate de, en la Banca Central Europea, con el decreto de dignidad, uno de estos ayuntamientos del sur tiene un problema, como no quiere aceptar el problema que si tú rompes las cuentas públicas, la culpa es tuya, no es de la Banca Central Europea, ni de los mercados financieros, ni de algún sádico que te está haciendo fracasar. Y por tanto aquí concluyo, porque aquí me gustaría añadir que cada nivel de gobierno tiene sus propias competencias específicas y es justo que el eficiente tenga las mayores competencias posibles y no saldrá de palabras mías un pedazo de la razón que nos ha llevado al sistema constitucional artículo 116, porque no es un artículo de competencias concurrentes, tú eres un poco, tú tienes yo tengo otro poco, de forma que si va bien la culpa te la llevas tú y mal si me la llevo yo la culpa. Por tanto, cada nivel de gobierno tiene sus gobiernos, sus instrumentos fiscales exclusivos y los fondos perecuativos de redistribución de la riqueza, porque es evidente la disparidad de nuestro territorio, entre territorios en nuestro país, y hay diferentes situaciones de partida. Y esta situación, que es fabulosa en función del nivel al que partíamos, no nos ha preparado para una reforma de este tipo. Y esto, y cierro aquí, es un país en el que los autonomistas están dispuestos a ser responsables y los responsables están dispuestos a ser autonomistas. Si no fuera así, yo espero que lo sea, pero si así no fuera, el problema es otro, porque como decíamos antes, no siempre se requiere más dinero, se requiere la reforma de la gobernabilidad pública, y en el tiempo en el que vivimos necesitamos hombres y mujeres que lleven a cabo estos cargos dentro de las instituciones. Y uno de los fallos de esta Segunda República es que hemos perdido los procesos de formación, selección y recambios de la clase dirigente. Y cuando hemos sido tentados por el recambio, no lo hemos hecho seleccionando y cribando a la clase dirigente. Pero como esto podríamos decir que es otro debate. Sicuramente. Gracias, diputado Maratín. Ha introducido respecto al tema de hoy 2 temas importantes y centrales en la gobernabilidad pública y de las instituciones. Uno de los puntos del manifiesto del intergrupo es volver a hablar de la distribución de competencias en los territorios. Por lo tanto, ha anticipado uno de los temas en los que va a trabajar el intergrupo en este año. También interesante esta mención del principio de subsidiariedad vertical. Existe también la horizontal, que hay que buscar también, pero esto también, como decía, sería una discusión muy amplia. Estoy muy de acuerdo con sus observaciones y ahora doy la palabra al diputado Roberto Esperanza,
del Parlamento italiano con el grupo LEU que se va a constituir en este año. Gracias por haber aceptado la invitación y recuerdo también a otro promotor del intergrupo que no está presente en este encuentro de su grupo, que es el diputado Bersani, que ha participado en muchos años en el meeting. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este grupo y en este encuentro. Y digo que el intergrupo es realmente una aportación grande para el diálogo entre partidos con diferencias y que esto es de gran ayuda. Creo que el país y la comunidad nacional, la opinión pública, no ha logrado hacer el salto de calidad del que estamos necesitados. Primero, deberíamos trabajar juntos, incluso con diferencias, para firmar un primer punto decisivo. Es decir, que no hay norte sin sur y viceversa. Esto puede parecer que es algo que podríamos dar por supuesto, pero no es así porque tanto en el norte como en el sur tenemos una parte de la opinión pública que va en términos opuestos a lo que acabo de decir. Lo hemos visto en el debate público italiano. Por ejemplo, en el norte, la idea de que el norte podría ser el lugar más rico y feliz del mundo, y no lo es porque hay un sur que pesa sobre sus hombros y que podría, sin el sur, el norte ser la parte más rica de Europa. Esto es un error especular porque el sur, lleno de recursos, con grandes recursos naturales y culturales, podría ser un lugar de relieve extraordinario porque no hay un norte porque hay un norte que le quita los recursos. Son las dos visiones antagónicas, pero digamos parecidas, y en cambio nosotros debemos combatir esta visión. Y por eso esta afirmación de que no hay norte sin sur y sur sin norte, y buscar una sinergia, una colaboración provechosa entre norte y sur que se ayudan, que colaboran y que no están nunca uno contra otro, es la única manera de salir adelante. Esta mañana hemos visto esta fotografía dramática de la situación económica en el sur. Ahora diré algo que puede parecer fuerte, pero que a mí me parece que es una gran verdad. En ese número se puede ver la palabra escisión. Es como una escisión silenciosa cuando el nivel de las infraestructuras son tan diferentes, cuando los ciudadanos se sienten tan diferentes. No logro imaginar otro término para describir esta situación que no sea escisión silenciosa. La bandera no podrá ser un punto de unión si tenemos países dentro de nosotros tan diferentes. Imaginemos ahora soluciones posibles, aunque en pocos minutos sea realmente difícil hablar de soluciones que deberían resolver todos los problemas. Trato de apuntar algo. Creo que el sur tenga la necesidad, y esto podría parecer una contradicción, de más Estado y de más mercado. ¿Cómo? Puede parecer efectivamente una contradicción. Con más mercado, menos Estado. En cambio, yo pienso que en el sur hace falta más Estado y más mercado al mismo tiempo. ¿Pero qué entiendo cuando digo Estado? Pues más lucha contra el crimen organizado, contra las mafias, porque con las mafias el sur no va a crecer nunca, y este es un tema realmente grave sobre el que teníamos que trabajar juntos sin estar
discutiendo entre nosotros. Luego, infraestructuras, todavía para ir de Nápoles a Bari es algo complicadísimo. He tardado 6-7 horas para llegar aquí a Rimini, yo soy de Bari. Más inversión en la escuela, en la formación y también en la sanidad pública, en un tiempo en el que la sanidad ya no es universal, corre el riesgo de no ser universal, porque el Estado ya no garantiza una sanidad pública de calidad y centenares y centenares de familias del sur van a los hospitales del norte para cuidar a sus familiares. Esto realmente es un drama, un auténtico drama. Para mí, más Estado significa esto: lucha contra el crimen organizado, escuela, universidad pública, infraestructuras y lucha contra las desigualdades. Y más mercado. ¿Por qué digo más mercado? Porque en la historia del sur es una historia en la que el Estado fue algo importante, pero ha actuado de forma equivocada. Ha habido 4 grandes fases de la intervención pública en el sur: la Caja del Sur, luego en los años 70 el nacimiento de las regiones y en los años 90 cuando llegaron los fondos europeos. Entonces, en estas fases ha llegado de forma muy consistente el dinero a la zona, al área del sur de Italia, pero muchas veces se ha gestionado. Quien gobernaba tenía en mano estos flujos de dinero y los utilizaba para acapararse el consenso de los ciudadanos. Por lo tanto, esto no puede continuar, no se aguanta este sistema. Por lo tanto, esto debe cambiar y se trata de un cambio cultural importantísimo. Cuando digo más mercado, significa esto: más mecanismos directos que no permitan perpetuarse de un intercambio del gasto público con el consenso, que esto no nos va a llevar a ninguna parte. Luego, ¿de qué más necesita el sur? Pues creo que necesita cambiar, no solamente una ayuda, inversiones, etcétera. Necesita también cambiar la forma de mostrarse, de darse a conocer al mundo. ¿Qué ha pasado durante los años? Pues que muy a menudo se pensaba, tiene que llegar una persona, una personalidad en el territorio o a nivel nacional, una persona con una varita mágica, un salvador de la patria, digamos, que llega para resolver los problemas. En cambio, yo sueño un sur que vuelva a empezar a cultivar virtudes antiheroicas. Quizá no quiero que se me entienda mal, quizá este concepto no se entiende. No necesitamos magos, salvadores de la patria, sino personas comunes que aman su tierra y que cada día hacen su trabajo al servicio de la comunidad. Esto es lo que necesita el sur. En este sentido, virtudes antiheroicas, es decir, las personas normales que vivan realmente su responsabilidad. Y cierro en este contexto dramático señalando algunos buenos ejemplos, porque sí, en el sur hay muchos dramas y muchas cosas que no funcionan. Como decía ahora, como cuando se habla de Ilvia, una de las empresas más grandes del país, que plantea un dilema enorme: el derecho al trabajo, pero el derecho a la salud. ¿Qué país es este en el que hay que elegir entre el derecho a la vida y el derecho a la salud y el derecho a trabajar? El sur tiene que cambiar y puede hacerlo. Y
Concluyo recordando el ejemplo de una ciudad del sur, que es una ciudad que yo amo mucho porque es una ciudad de mi región, Matera. Matera en los años 50 era la vergüenza de Italia, se la llamaba así, porque la gente vivía en grutas y a veces no solo personas, no tenemos que esconder este pasado del que había familias en las grutas y también animales domésticos, gallinas. La gente vivía de cualquier manera tratando de salir de la pobreza que se vivió en la posguerra. Pero ha llegado a ser capital de la cultura, ha logrado salir de esta situación de pobres. Por lo tanto, es posible si lo deseamos, y el trabajo del intergrupo ayudará en esta dirección. Gracias al honorable Esperanza por la intervención. Recojo algunos puntos, ha tocado mucho, me ha llamado mucho la atención lo que usted acaba de hablar sobre cultivar virtudes heroicas, pues me parece muy provocador e interesante. No entiendo bien en la acepción en la que lo entiendo yo, y está muy cercano a aquello que sentimos hoy como una labor en la sociedad de hoy, y el ejemplo de Matera y el senador Daniele, y ayer un senador que habla de la forma que habla justamente de lo que ha dicho usted de manera admirable. Me gustaría dar ahora la palabra a Bárbara Saltamartini, presidente de la 10ª comisión en la Cámara de los Diputados. Ya no necesita presentación porque ya ha participado varias veces en este meeting, forma parte del intergrupo desde hace tiempo, y me gustaría darle la palabra ahora para su intervención sin más preámbulos. Gracias de verdad, gracias de corazón. Agradezco al intergrupo por la subsidiariedad. Tengo que partir una lanza a favor de mi amigo, que si bien es de otro partido, hoy la amistad que ha quedado salvada, y desde que ya no se dedica con cargos tan importantes en la empresa, ha dado vida, ha vuelto a dar vida, y han puesto en activo este grupo para la subsidiariedad. Esto es una cosa bella porque nos da la posibilidad de confrontarnos entre compañeros, entre grupos políticos y parlamentarios diferentes, pero siempre con un objetivo delante de nosotros, y volver a la política con la P mayúscula, la que se ocupa de trabajar, la que se remanga y se pone a trabajar para dar respuestas a los que son males de nuestro país, e intentar retomar el hilo de la comunidad nacional, intentos y valores que, partiendo de diferencias, es capaz de encontrar fuerza para comenzar y recomenzar cuando se requiere. Y creo que esto es algo loable. Mirad, hoy está en todos los periódicos otra imagen, una tragedia. Más muertos, Calabria. Son días particulares estos en los que efectivamente el peso y el dolor que cada uno de nosotros ha experimentado, ha vivido con respecto a las tragedias últimas, debería habernos unido en un cierto punto. Deberíamos encontrarnos todos de la misma parte, y por desgracia esto no se ha dado, no ha sucedido. Y si por el contrario, gracias al trabajo del intergrupo, se puede recuperar esta comunidad de intenciones, una voluntad, porque se trata de voluntad, de querer trabajar en favor del bien del país, yo creo que seguramente hemos hecho algo bueno, y seguramente habremos hecho algo justo. Y esto es el punto del que me gustaría partir, porque cuando se habla del sur, sin duda se requiere tener una visión de amplitud, una visión muy amplia. Se requeriría también una visión de medio y largo plazo, porque para resolver algunos males sin duda no hace falta una varita mágica. No se puede tratar de un hombre solo al mando, no se trata solo de la labor de una única ley de presupuestos de generales del Estado. Pensábamos que podríamos dar una única respuesta al sur, y por desgracia caíamos en la trampa de esos dineros, dado un poquito
o sea, que llovía en todas partes, se daban estos dineros a todos sin distinción, y de esta forma solo se alimentaban fenómenos de corrupción y criminalidad. Y por tanto hay que razonar a medio y largo plazo, pero también razonando con lo que ya hay. Yo creo que lo que hayan hecho gobiernos pasados precedentes no están del todo equivocados, pero estoy convencido que sí es errónea la visión que hemos dado del sur en los últimos años. Hemos creado en el sur la visión, una visión del sur que no valora lo que tiene y sus riquezas, por la riqueza de los territorios que lo componen, gracias al patrimonio turístico, cultural, ambiental enorme. Y hemos, sin embargo, dado la impresión del sur famoso por haberse convertido en el gran puerto de llegada de un proceso migratorio enorme, un éxodo que ha hecho de los puertos del sur, en las riquezas, esas excelencias que nosotros tenemos en el sur de Italia, también desde un punto de vista infraestructural, se hayan visto reducidos simplemente a lugares de atraque de naves migratorias sin nada más. Y hay que invertir esta tendencia. Creo que es justo y obligatorio poner en el centro del debate las pocas infraestructuras que tenemos en el sur, por desgracia pocas, porque sí es cierto que Matera se ha convertido en la ciudad europea de la cultura, y creo que es importante para ese territorio, pero sobre todo para toda Italia. Es igualmente cierto que también para Matera y para otras ciudades hay grandes dificultades todavía por superar, y permitidme el término romano, fastidia un poco tener en Matera la capital europea de la cultura, y en otras ciudades no es tan fácil alcanzar el desarrollo. Me centro en los puertos porque creo que a día de hoy, para conseguir que el sur vuelva a reiniciarse, hay que llevar a cabo lo que se ha llevado a cabo hace muchos años, diría varios siglos, hace ya varios siglos, cuando en los puertos del norte las ciudades marineras se convirtieron en puertos mercantiles centrales, cuando Italia se convirtió en el centro del comercio internacional entre varios mundos. Bueno, en el sur nosotros tenemos puertos fundamentales, Centauro, Tárato y muchos más. Si nosotros no invertimos en esos puertos, si no nos ocupamos de que las inversiones sobre infraestructuras del gobierno, las que ha anunciado el gobierno, un gran plan de infraestructuras, porque finalmente podremos, por desgracia, empezando por una tragedia terrible como es la de Génova, podríamos intentar finalmente invertir en algo importante. Si a día de hoy nosotros fuéramos capaces de convertir esos puertos del sur, en puertos capaces de interceptar las grandes compañías de comercio naval que tienen necesidad de infraestructuras tales como para poder, ahorrar tiempos y costes, porque se ha calculado que gracias al aumento del canal de Suez, es cierto que pasando por el centro del Mediterráneo, estas grandes compañías de transporte naval podrían reducir del 5% sus costes y del 15% tiempos de recorrido en el viaje que tienen que llevar a cabo las mercancías entre diferentes zonas del mundo. Si no fuéramos capaces de valorar todas las realidades que tenemos con todas las infraestructuras capaces de mantener en crecimiento esos puertos, si nosotros no fuéramos capaces de valorarlo en estos términos, creo que habríamos ya dado un primer paso importante para resolver uno de los grandes problemas de los males del sur. Mirad, en Italia estamos asistiendo a un fenómeno dramático, una emergencia dramática, que no obstante es muy silenciosa, quizás no hace mucho ruido, que es la tercera oleada migratoria más grande que hemos vivido después de la de las familias de principios del siglo XX, nuestros padres, y ahora llega la de nuestros hijos. 1.800.000 personas que se han ido de Italia, y de entre estas más del 60% han salido del sur. Un 60%, que quiere decir que cada dos
de entre ese 60%, uno de cada dos son entre 16 y 30 años. Y esto es una pobreza, una depauperación, que, como decía el profesor Vidadini, una depauperación no solo desde el punto de vista económico, sino también social, sobre todo cultural. Una depauperación que hace que la Italia de hoy, a pesar de su crisis demográfica, que justamente por la crisis demográfica no tenga futuro, que los jóvenes no permanezcan en sus tierras de origen, que sea necesario, no el deseo, no las ganas, sino la necesidad de irse al extranjero para poder vivir, es un problema que tenemos que afrontar. Para el empleo se necesita crear puestos de trabajo, y el trabajo no se crea solo exclusivamente con leyes, permitidme que lo diga así, se requiere valorizando las especificidades y diferencias de un determinado territorio, y entonces sí, con reformas constitucionales sobre las que yo, a diferencia de otros, soy más favorables, que hablan de regionalismo diferenciado, porque, bueno, allí se requieren invertir para valorar los territorios, pero sobre todo formación, educación. No hay capacidad de desarrollo económico si no damos calidad económica a nuestros trabajadores. El capital humano es el recurso económico del sur en el que hay que invertir. Y por eso, desde este punto de vista, el sur tiene excelencias, sin duda, tiene excelencias. Tenemos polos universitarios importantísimos. Estoy pensando en el de Bari, por ejemplo, que participa, entre otras cosas, en el plan de industria 4.0 con grandes potencialidades. Pero, por desgracia, se trata solo de casos aislados. Pero hay que invertir. La inversión en I+D+I nunca se ha llevado a cabo. Y al mismo tiempo se requiere que la escuela y la universidad vuelvan a ser sinceras con familias y con muchachos, y con los chicos y con las chicas. Se requiere que quien tiene la labor de educar se toma la responsabilidad de educar a familias jóvenes sobre aquellos trabajos que hoy se requieren, impulsándoles a profundizar en las materias que más que ninguna pueden verdaderamente crear puestos de trabajo, que crean puestos de trabajo, pero sobre todo que crean trabajos dignos. Y es de ahí que nosotros tenemos que partir. Y por tanto tenemos el tema A, economía, tenemos B, el tema de infraestructuras, C, el tema de la educación, D, capital humano, y otro gran tema, E, que decía alguien más antes de mi intervención, que es la lucha a la mafia y criminalidad. No hay desarrollo en el sur si no hay un serio contraste, una batalla, una confrontación en favor de la legalidad y seguridad, que son sociales y que son también batallas de naturaleza económica. En este sentido, creo que se me ha acabado mi tiempo. Me dirijo a la conclusión de mi intervención. Creo que se requiere un trabajo de amplio espectro. Creo que como mayoría, a día de hoy, mayoría política en nuestro país, en el Parlamento del país, creo que tenemos la labor de hacer algo más. Creo que si este es el gobierno del cambio, lo demostraremos si seremos capaces de hacer crecer al sur, no como una carga sobre las espaldas del norte, sino que lleva a una relación de crecimiento diferente entre el norte y el sur, razonando en una perspectiva. El sur no es el sur de Italia, es el centro del Mediterráneo, es el centro de una zona más próspera de lo que nosotros mismos pensamos, pero solo y exclusivamente lo puede ser si seremos capaces de poner en juego las iniciativas políticas y económicas allí donde el Estado vuelva a ser Estado, porque estamos cansados de un Estado que quizás con ciertas excusas renuncia a llevar a cabo su acción fundamental, que es la de control ante todo, pero al mismo tiempo necesitamos de un tejido económico y social como es el de las empresas que efectivamente vuelva a invertir
quizá gracias a esas políticas económicas y fiscales de un gobierno que puede poner en juego nuevas perspectivas, no solo si mejores que las puestas en juego en el pasado, pero sin duda aquellas que los propios italianos nos han pedido que pongamos, que llevemos adelante. Y yo empezaría por ahí. Gracias. Muchas gracias. Es bello sentir palabras de una representante institucional que representa al gobierno como sinceridad, educación, en un clima en el que se usan muchos otros adjetivos, digamos, no tan positivos. No quiero alargarme porque vamos justos de tiempo. Doy la palabra a Fabio Rampelli, vicepresidente de la Cámara de los Diputados italianos, representa la institución, el Parlamento, y los periodistas han escrito sobre la intervención de Giorgetti ayer y le han hecho preguntas esta mañana, y ahora pensamos un poco reductivos en sus afirmaciones, por lo tanto le escuchamos ahora con atención. Bueno, yo también quiero ante todo agradecer a todos los presentes que nos escuchen. Agradezco al meeting que se celebre un evento así cada año, que no es solo un escaparate que se observa desde el exterior, sino una mezcla, una riqueza de ideas de las que podrían nacer ideas innovadoras para servir mejor a nuestro pueblo. Lo espero. Agradezco yo también la invitación de Maurizio Lupi y del trabajo del intergrupo parlamentario. Hay muchos temas sobre los que aunque estemos en desacuerdo sobre algunos temas, pueden ser un laboratorio para trabajar juntos de forma transversal, concreta, para mejorar la vida de los italianos. Ahora, respondiendo un poco al moderador, como representante de Cámara de los Diputados, aunque yo estoy aquí también por la parte política que represento, pero tengo efectivamente una carga institucional y soy una persona que viene del pueblo, de la calle, digamos, y por eso creo que no hay nada más satisfactorio que llene más que representar la soberanía popular. Es lo más hermoso del Parlamento, que es el lugar de la soberanía que se elige con alternanza de forma democrática. Paradójicamente, y luego entraré en materia, paradójicamente decía un pueblo gobernado por un parlamento, pero no puede haber un gobierno, digamos, sin un parlamento. Por eso el Parlamento da la confianza al gobierno. Por eso también el amigo Giorgetti tiene un papel fundamental, porque el Parlamento italiano le dio esta confianza. Esto no significa que no tenga sus razones, que yo comparte, pero tratamos de hacer más eficaz el trabajo del Parlamento, sin imaginar revoluciones copernicanas en la Constitución y en el sistema estatal. Bastarían pocas reformas para aligerar nuestro trabajo, para que fuera más eficaz el trabajo del Parlamento, de todo el Parlamento. Y creo que nosotros tendríamos que tomarlo todos en cuenta esto. Y ahora empiezo a hablar del sur. No sé si voy a decir cosas obvias, pero como se ha dicho, repetiré quizá conceptos que hemos escuchado durante demasiadas décadas, pero yo creo que es indispensable empezar, como ya se hacía en el informe
introductorio de Giorgio Vittadini, que ha dado un panorama un poco desalentador. Repito algunos datos. De 2012 a 2016, el sur ha sufrido una transferencia de capital humano de 783.000 personas en 4 años de sur a norte. Si ampliamos el espectro a los últimos 16 años, este número crece desmedidamente. Es un éxodo bíblico casi. Hablamos de 2 millones de personas. Personas que se dividen en varias categorías. Algunas son un poco nos inquietan porque tienen parecidos. El 50% de estos nombres son jóvenes, entre los 15 y los 34 años de edad. Parte de la población que se traslada igual en número a los que se trasladan del África subsahariana en su penoso viaje y entregándose a los traficantes de Libia a Calabria con el intento, con la aspiración de llegar a tierra italiana, que se considera la puerta de acceso al occidente opulento. Luego tenemos un quinto de licenciados y el 25% de estos números va directamente a trabajar al extranjero. 140.000 personas en los últimos 6 años. Y 400.000 personas en los últimos 16 años que se van al extranjero a trabajar. Esto nos hace poner la piel de gallina porque no es posible no hacer políticas para mejorar esta situación. Si hablamos de los estudiantes que van al extranjero, distanciamos de, digamos, de otras situaciones de personas que se trasladaban a otro país para trabajar, para ser mano de obra. Hoy, en cambio, los que se van son los diplomados y los licenciados. Esto implica un daño colateral que se puede medir económicamente. 2.000 millones de euros los que se gastan en educación en el sur y 3.000 millones de riqueza dispersa del circuito de los consumos vinculado a la emigración escolar, de esta parte de los jóvenes que se marchan de la región del sur para formarse en regiones que consideran tienen mejores perspectivas de empleo. Y esto hace mucho daño al sur y genera una riqueza en el norte que nosotros hemos querido medir en sus consecuencias inmediatas, porque el norte necesita ese capital humano. Cuando pensamos en estos temas, es imposible no hacer hincapié en esta división en dos de Italia, las dos naciones, los dos países, la famosa brecha entre el norte y el sur, y que hay que calcular en números, porque si no se hacen reflexiones que inducen al error, a la confusión. Esto no significa que no sean necesarias inversiones en el sur. Sí, esto es necesario, pero el éxodo que yo acabo de mencionar, un éxodo tan significativo, sucede porque hay una brecha de empleo importantísima, porque en el sur hay una elevadísima tasa de desempleo y en cambio mucho menor en el norte.
solo el 7%. Por lo tanto, existe una brecha estructural que no disminuye pocos decimales más o menos, pero esto está vinculado al empleo inestable temporal. Luego está la brecha infraestructural. Cuando haciendo un juego de fantasía, nos deberíamos plantear dos preguntas. Citar alguna infraestructura de referencia en el norte y hacer un esfuerzo para ver si en el sur en las últimas décadas se ha construido alguna infraestructura importante. Yo lo he hecho y la respuesta que me he dado, y era importante crear una conexión del norte de Italia con Europa. Era importante, se ha invertido realizando grandes infraestructuras. Nos vienen a la cabeza muchas infraestructuras necesarias y importantes realizadas en el norte, pero en el sur hay muy pocas. Y esto sucede porque el Estado elige, no puede hacer infraestructuras en todo el país y ha elegido las que son más eficaces para la economía nacional. Pero para tutelar los intereses débiles de nuestra comunidad, hoy puede ser indispensable apostar por el sur de Italia, no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino para que Italia tenga una perspectiva de desarrollo, porque donde no hay un desarrollo cumplido, es más fácil aumentar el potencial de desarrollo. Luego hay una brecha también en los servicios públicos. Ya se ha dicho esta mañana algo realmente preocupante, como los demás parámetros. Se han hecho algunas clasificaciones que nos dicen que imaginando Trentino Alto Adige junto con Lombardía como zonas más eficaces de toda Italia, en el sur la región más virtuosa llega a la puntuación 60 y Calabria se queda en 39. Esto referido a los servicios públicos, a los servicios sanitarios, al permiso para las empresas para estar en el mercado. Luego, la brecha digital. Todas las compañías de las zonas de montaña están en las mismas condiciones. Somos un país extraño que en este país se hagan concesiones de la red de la eléctrica para el uso de la conexión sin preocuparse de que quizá hay grave falta en la zona costera. Esto es una lógica que no entendemos, que no se hayan buscado los intereses de todos y se haya tratado de evitar que algunas fragilidades se convirtieran en problemas irresolvibles. Vuelvo a hablar del desempleo, el 60% del desempleo juvenil entre Calabria, Sicilia y Cerdeña, pero no es solo un problema de carácter económico. Ha habido varios estudios que se han ido realizando sobre la zona sur de Italia, lo han hecho personalidades e institutos autorizados e interesantes. Max Weber decía que
la empresa crece gracias al capital, que hace falta compromiso, organización, cooperación. No hay solamente un problema económico cuando se quiere crecer, cuando se desea un desarrollo, hay un problema de capital social. También lo decía Banfield, el sur, en Basilicata especialmente, se ha determinado que una civilización de origen campesino tiene vínculos familiares que obstaculizan o ralentizan el desarrollo económico, como nos lo recuerda Robert Putnam, que dice que la carencia de capital social desalienta el desarrollo. La Banca Mundial, la OCDE, el Banco de Italia recientemente han hecho informes al respecto sobre este tema. No hay confianza en la gente, en las administraciones, hay poco compromiso político, etcétera, y la consecuencia de este menor capital social produce una eficacia menor y una eficiencia menor en la justicia, la sanidad, la asistencia a la infancia y también un peso de la burocracia. La política también se ha rendido ante esta carencia de capital social y vemos que en el sur se desarrolla la corrupción, el clientelismo, cosas que todos sabemos, pero que no podemos no citar en un debate sobre el sur, porque si hay un tema de inversiones que faltan, si hay un tema de reformas constitucionales, de una arquitectura del Estado diferente, si hay una deriva federalista, incluso si hay un deseo de las regiones del sur de tener mayor autonomía, no podemos no considerar estos temas que hay que tratar con guante blanco, porque antes de llegar al federalismo hay que hacer todo lo posible para que todas las regiones partan de las mismas posibilidades. Se han hecho pasos gigantescos en la capacidad de acceso a los fondos europeos, gracias a Dios, pero es fundamental desarrollar una conciencia cívica, una sensibilidad añadida, una especie de responsabilización generalizada. Por lo tanto, el Estado tiene que estar presente y de una vez por todas tiene que tratar de eliminar, extirpar la mafia y el crimen organizado del sur de Italia, porque si no, cualquier plano Marshall, se invocan los planes Marshall cuando hay momentos críticos. Nosotros tenemos que contrarrestar la deuda pública, aumentar el PIB, contrarrestar el crimen organizado y haciendo todo esto tenemos que limpiar el terreno del crimen organizado que impide llegar a buenos resultados. No es difícil para quien tenga un poco de fantasía y conoce un poco la historia ver una vocación estratégica en el sur. Palermo debería ser la capital del Mediterráneo. Deberíamos elegirla como cremallera, no entre Italia y África, sino entre toda Europa y África, y debería vivir incluso económicamente de esto. Es una solución geopolítica incomparable, irrepetible, que hay que aprovechar, tenemos que aprovechar. Y creo que la vocación del sur, también en su diálogo con África,
debe prever toda una serie de aspectos colaterales. Una palabra que se decía hace poco, la de la plataforma, me hace pensar no en una plataforma petrolífica, sino en una gran plataforma cultural para concentrar bienes culturales y arqueológicos que tenemos en el sur de Italia, sino porque el diálogo con Grecia, con todos los países de las costas del Mediterráneo, el sur de Europa, España, puede ser realmente lo que dé incisividad a nuestro sur. El sur puede ser la plataforma de la cultura, de la formación universitaria para los ciudadanos del sur del mundo. Bueno, creo que son temas realmente interesantes, estimulantes. Pienso también que hace falta de todo para regenerar el Mezzogiorno, es el sur de Italia, y ser concretos para que podamos volvernos a levantar. Y Italia, en esta situación económica difícil en la que se encuentra, tiene que pasar obligatoriamente por el sur. En estos años hemos celebrado congresos de origen y matriz del sur. Hoy tenemos una condición histórica irrepetible. Podemos hablar del sur hablando de Italia, de Europa y de sus perspectivas. Hablar del sur para hablar del tercer mundo y de su evolución posible. Gracias al presidente Rampelli, que ha sintetizado muy bien el sentido del encuentro de hoy en su última frase. Ahora daría la palabra a nuestro invitado, al invitado presidente de CONAIL, Giorgio Quagliulo, que hemos querido que estuviera presente aquí en este debate, porque, como ya se ha dicho al principio en la introducción, la relación ha emergido también en las intervenciones, el tema de la sostenibilidad del ambiente y, por tanto, temas en los que el consorcio CONAI se ocupa también en el sur, y creo que veremos en algunas diapositivas a tal efecto, sea una parte integrante y en la era del desarrollo sostenible es un elemento para el sur importante, y hoy se puede hablar, como decía Rampelli, se puede hablar del sur desde un punto de vista no solo meridionalista, sino también como posibilidad de crecimiento para todo el país. Por tanto, doy la palabra al presidente Quagliulo, presidente de CONAI. Quagliolo. Bueno, mi apellido es bastante óstico, con lo cual perdono errores varios. Ante todo, agradezco al intergrupo, agradezco al meeting la oportunidad que se me ha dado de poder, bueno, pues, ilustrar y expresar claramente los objetivos de CONAI en la óptica del Meridión, la sociedad meridional, que forma parte del Congreso actual, en la vida actual. Porque estaba en la presidencia de CONAI. Como familia trabajamos en el sur desde los años 50, por tanto he escuchado muchas cosas para profundizar en el debate como trabajador en el área meridional, pero bueno, este no es el tema, aunque bien me gustaría decir muchas cosas a tal respecto. Pero bueno, quedémonos en el tema que nos ha traído aquí. Quiero hablar de CONAI como presidente de la misma, y el acercamiento por parte de CONAI es una implicación desde este punto de vista. Creemos que el sur debe convertirse en una oportunidad y no seguir siendo un problema. ¿Qué estamos haciendo a tal efecto? Bueno, yo diría, primero voy a hacer una breve y posible panorámica sobre cómo estamos actuando en sentido general en el consorcio. Es un consorcio de derecho privado que no tiene interés en el lucro, y que desde 1997
garantiza el alcance de objetivos de reciclaje de embalajes y de basura. Y bueno, esto desde el punto de vista desde los usuarios como de los productores. Adoptamos un sistema de responsabilidad extensiva de los productores que se traduce en una comparticipación, corresponsabilidad tanto de los usuarios como de los productores, por tanto una responsabilidad operativa y económica para la correcta gestión de desechos y embalajes. Por tanto, no tenemos que olvidarnos nunca que los responsables del reciclaje son los ayuntamientos, por tanto nosotros compartimos con ellos la responsabilidad de gestión de desechos. Garantizamos un servicio universal y este servicio universal significa que nosotros retiramos y reciclamos todos los residuos y embalajes en cualquier localidad, en cualquier lugar que se encuentren en toda Italia y en cualquier situación de mercado. Todo ello lo llevamos a cabo consiguiendo el cumplimiento de nuestros objetivos, todos los que nos hemos marcado, y estos objetivos de recuperación los hemos alcanzado y superado desde hace tiempo, porque sin falsas modestias sostenemos que para Italia se ha convertido en un caso de excelencia a nivel de reciclaje de residuos, y esto es reconocido por otros países europeos. No es una afirmación autorreferencial y autocelebrativa. Si pudiéramos proyectar la primera diapositiva, podemos en esta primera diapositiva ver que ya desde 1998, en el cual 1 de cada 3 embalajes se reciclaba, en 1997 4 de cada 5 se recuperan, 4 de cada 5 embalajes se recuperan, y esto significa que el trabajo que se ha llevado a cabo de entonces hasta ahora es un trabajo de gran calidad y gran espesor, y sobre todo, permitidme que lo diga, es un trabajo que se ha llevado a cabo a costes muy contenidos con respecto a esquemas europeos similares al nuestro, comparables con el nuestro. En la segunda diapositiva observamos que Italia es uno de los países más virtuosos en lo que se refiere a reciclaje de residuos. Para mí esta es una diapositiva muy apreciada, porque veis que el reciclaje de recursos es la barra azul, la roja representa los embalajes que se llevan a termovalorización y por tanto recuperados a nivel energético. La barra verde representa los descartes, lo que no se puede recuperar. Por tanto, si Italia tuviera porcentajes de termovalorización similares a los países más avanzados, Noruega, estoy hablando, por ejemplo, Finlandia también, que tiene una descarga cero. O sea, todo se recupera en Noruega porque tiene un componente de termovalorización absolutamente importante. Si como en el debate de estos últimos tiempos, digamos, lo que siempre emerge es cada vez con más fuerzas que tenemos que ir a la descarga cero, a la pérdida cero. No podemos permitirnos en un país, sobre todo como Italia, que no es rico de suelos cultivables de impacto, por ejemplo, Francia, comparables a Francia. Yo pienso que esta continua demonización de las infraestructuras de termovalorización tiene que ser un debate superado, porque si miramos hacia la modernidad, este es un tema que nosotros tenemos que resolver absolutamente. En más de 20 años de actividad hemos, podríamos decir así, revolucionado lo que era el método previo de embalajes, de reciclaje de embalajes, y todo ello lo hemos llevado a cabo por medio de un acuerdo claro, que es el acuerdo CONAI, en el cual nosotros ayudamos a los ayuntamientos en su reciclaje de residuos. Todo esto por medio de la difusión de sistemas de reciclaje y biorreciclaje de materiales. Las principales características de nuestro acuerdo, que van más allá del nivel normativo, son principalmente la voluntariedad de asociación, porque ninguno está obligado a ello, y es garantía de reciclar todo el material en territorio nacional con los
con respectivas garantías vinculadas a una calidad. No es que se pueda hacer de cualquier manera, sino que en este sector hay un componente de calidad importante, la recogida diferenciada, el reciclaje diferenciado. No significa simplemente que tú has separado y esto basta, sino que el reciclaje es más eficaz cuanto más la diferenciación, la basura diferenciada es de calidad. Por tanto, aquí empezamos a entrar en el tema. Las áreas de retraso son tradicionalmente, se encuentran tradicionalmente en el sur, y un área bastante importante es la subsidiariedad en el mercado, que se lleva por medio de ventanas convencionadas con posibilidad en los ayuntamientos de entrar y salir del acuerdo con CONAI si el mercado es más o menos generoso a la hora de adoptar los materiales reciclados o menos del consorcio. Si nosotros observamos en la tercera diapositiva, observamos que Italia es un país, ya lo hemos dicho, no he hecho todas las formas y con todos los colores, es un país que viaja a 3 velocidades. Tenemos áreas del país donde se da una separación de residuos, separación selectiva de residuos que funciona muy bien, y hay áreas del país que están muy por debajo de la media. Cuando vamos por debajo de los 40 kilogramos por habitante, nos encontramos en Sicilia, por desgracia, un caso emblemático. Yo diría que es el caso más crítico entre las regiones italianas, ¿no? Por tanto, nuestra opinión es que el sur tenga que tomar la oportunidad que se le presenta de convertirse en el principal actor de este cambio, porque si no se recupera esta separación, esta fragmentación con respecto al norte, es más difícil alcanzar los nuevos objetivos de la normativa europea. Y para alcanzar esos objetivos tenemos que aumentar la recogida selectiva de recursos, porque si no tenemos una pierna coja, y de esta forma en el sur, y de esta forma no conseguimos alcanzar los objetivos europeos. Perviven todavía ciertos retrasos, y vosotros lo habéis dado lo habéis permitido ver desde el punto de vista político, estos retrasos, pero también hay que recordar que superando estos retrasos, como diré más adelante, y es algo que se puede hacer, todo ello puede ayudar a un crecimiento económico del meridión, del sur, porque estas actividades crean puestos de trabajo en las empresas y contribuyen también a un enriquecimiento de la población y, sobre todo, también, digámoslo así, al aumento de competencias y un aumento de especialización en el capital humano, por no decir también al crecimiento en el área geográfica geoeconómica de nuestro país. Podemos decir los puntos principales que superar son una carencia de infraestructuras. Y esto lo hemos tenido siempre, y en este caso se requeriría un cambio completo de paradigma. Cambio de paradigma que podría llevarse a cabo por medio de educación de sujetos, tanto institucionales como sociales, hablando de una partnership, una colaboración entre el público y el privado, que ayuden a superar, llevar adelante en este lugar, en estas partes del país, ciertas infraestructuras, por hacer algún ejemplo, en la que los desechos que no tienen otro camino si no es la termovalización o los vertederos, para llevar a cabo esto en Sicilia habría que llevarlos en Campania, porque en Sicilia, Puglia o Calabria no tenemos la maquinaria suficiente, y esto nos habla de un turismo de residuos que habría que mejorar. Se requeriría también llevar a cabo ciertas actividades en el territorio, como podrían ser proyectación, organización y creación de una nueva infraestructura, combatir la fragmentación elevadísima que podemos observar, porque tenemos una enorme cantidad de convenciones, pero que no son sino carta mojada.
porque a pesar de este acuerdo no se lleva a cabo nada. No se cumple con nada. Claramente nos estamos empeñando con ello, del know-how, y estamos llevando adelante proyectos extraterritoriales en las áreas de retraso, y este es un punto que ha quedado detenido en nuestra estrategia. ¿Qué llevamos a cabo? Bueno, pues lo que hacemos es invertir 5 millones de euros al año para especialización. Hemos dado 497 millones de euros en ACICONAI, un 12% más con respecto a 2016. Se sostiene a los entes locales en una mayor sensibilización con las regiones del sur. Se proyectan nuevos servicios en startup, formación de la administración pública, así como facilitadores. Concluyo dentro de poco. Doy un par de datos más y después concluyo ya. Si nosotros nos fijáramos en... bueno, voy a pasar por encima de la diapositiva 4. En estos datos nos han dado frutos importantes porque hay un crecimiento de recogida de reciclaje del 6% en el 6% en el sur. La media nacional ha llegado en Campania a 167, al 67 en Campania, en Puglia al 57, en Calabria en Calabria al 56 o en Basilicata al 55, como podemos observar en la diapositiva. Donde hemos encontrado una gran voluntad política, una gran determinación por parte de las administraciones para seguir las reglas para llevar a cabo una buena separación de residuos. Como decía antes, si se lleva a cabo en ciertas áreas, no entiendo cómo es posible que no se pueda llevar a cabo en todas partes. Ejemplo, Cosenza, hemos llegado al 65%, Catanzaro se ha llegado al 65%, en Bari, en un lugar, en un ayuntamiento de 50.000 habitantes, hemos alcanzado el 80%. Una última observación y con ello concluyo. Hemos tomado acuerdos y aquí se muestra hemos llegado a un acuerdo para hacer cada vez más verde el meeting de Rimini. Con esta intención lo hemos llamado Rimini, Proyecto Rimini 2020, donde se intenta el proyecto Recycling. El objetivo concluido es llevar a cabo este meeting cada vez más ecosostenible. Reciclaje de productos, compras de productos reciclados, verdes, ecomovilidad y todo aquello que podríamos decir podría contribuir a dar una consideración green a esta extraordinaria manifestación cultural que es el meeting. Por tanto, este último aspecto se vincula al aspecto general de esta mesa redonda y así cierro, así no me enfrento al moderador, y quien quiera profundizar en estos temas que yo he citado brevemente, le esperamos en nuestro stand del meeting, el stand de CONAI. Gracias. No es que yo quiera quitarle minutos, pero cuando uno habla en último lugar, lamentablemente el tiempo ya se ha agotado. La mejor síntesis, y no la voy a hacer, tranquilos, es el trabajo que nos espera. Como se ha dicho, y me ha impresionado realmente mucho, casi todas las personas que están aquí han dicho que están aquí por Maurizio Lupi, promotor del intergrupo, porque el método de diálogo y encuentro parte de la relación. Por lo tanto, nosotros damos crédito hasta prueba contraria y por esto este proyecto dura desde hace tiempo. Damos crédito a este intergrupo y agradezco a todos los presentes que se han aguantado el hambre para escuchar el encuentro hasta el final y haremos otros encuentros de intergrupo.